ustedes observaron que no solo tratamos el tema inseguridad, etcétera, sino que entramos también en lo económico, en lo personal, y bueno, y esto es lo que a mí me gusta a esta hora. Esta hora vos estás allí en tu descanso, o estás arriba del taxi, o estás en el negocio o en la fábrica, y está bueno escuchar a amigos, en este caso Javier Milei. Hola, Javier. ¿Qué tal, Gracias por Eduardo? venir, Javier. Placer enorme estar Aparte aquí me gusta contigo. agarrarlo así tranquilo, Javier, cosa de poder charlar de distintos temas y qué sé yo. Lo primero, Javier, es pensá que de otro lado hay muchas señoras que están ahora haciendo la comida, etcétera, dice, no me alcanza. Y no le alcanza, y no nos alcanza a muchos. ¿Será porque nos sobran impuestos? Sobran impuestos, ¿no? Y sí, si la mitad del precio de los alimentos es impuestos, ahí tenés el problema. Tenés que pagar el gas, pero mirá lo gracioso del gas. Vienen dos cuotas, pero una el 21 y el otro el 24, del mismo mes. Buenísimo, te sirve un Pero, montonazo. claro, ¿entendés? Yo entiendo que había que actualizar tarifas, eso lo entendemos todos. Sí, pero había otra forma de hacerlo, ¿no? ¿Sí? Que era rediseñando los contratos completamente, estirando el plazo de concesión, digamos, modificando el plan de inversiones, cambiando la política de endeudamiento, permitiendo más deuda, dando garantías soberanas sobre la nueva deuda para que sea más barato invertir. O sea, había un montón de cosas que hacían que vos pudieras poner en caja el contrato sin ir todo sobre precio. El gobierno decidió una estrategia verdaderamente ridícula. O sea, esto nosotros con Giacomini lo habíamos propuesto. Después, poco antes de que asumiera el actual gobierno, hubo un documento de los secretarios de Energía, hicieron una propuesta más o menos en la misma línea, con lo cual, digo... Y no se tomó en cuenta. No, fueron por el precio. A ver, todos sabemos que nadie te regala nada, en el mundo regalado hay nada. Exactamente. O sea, alguien lo pagaba en definitiva. Claro, esto. exacto. No hay tal cosa como un almuerzo gratis, te diría Milton Friedman. Bueno, exacto. Bueno, entonces, el tema es cómo. Exacto. Llega el sinceramiento. Claro, porque aparte lo que vos en esos contratos necesitabas era poner en caja la ecuación económica financiera del contrato. Y no solo es una cuestión de precios, o sea, vos podés limitar los ingresos con más cantidades, esto es extendiendo el tiempo del contrato, o podés trabajar en cosas que hagan el contrato menos costoso, de modo tal que vos minimizaras el impacto sobre las tarifas. Bueno, no lo hicieron. Ahora, el otro día festejaban, bueno, fíjate, estamos exportando energía, etcétera, y por otro lado seguimos importando. Entonces, ¿cómo es esa ecuación? No, bueno, porque vos podés estar exportando determinados productos energéticos y otros importarlos. Ajá, entonces, pero el caso del gas concretamente. Bueno, el tema del gas, o sea, pero quizás vos necesitas importar petróleo, ponele. Ajá. Entonces eso, digamos, lo que hace es que en la balanza energética no hay un solo producto. Entonces vos podés estar exportando algunos y podés estar importando otros. Sí. El otro día, aumento de combustibles, perfecto. Argumento rápido, fácil, y en los diarios y nosotros mismos. Bueno, aumentó el dólar, aumentó el barril de petróleo crudo, aumenta el combustible cuando vamos a la estación de servicio. Ahora bajó el dólar. O baja el petróleo. ¿Y a ver, es tan sencilla así la operatoria o no? No, lo que pasa es que la revisión no es diaria. Ok. O sea, tiene cierta periodicidad. Entonces, si a vos te toca en el intervalo que subió, quizás todavía tiene un dólar a menos. O sea que hay para que... Claro, exacto. Hay margen para seguir subiendo. Claro, decís. exacto. Digamos, hay que ver, digamos, en qué dólar entró. O sea, cuándo fue el corte. Entonces... Pero bueno, ¿no sería más fácil que fuera libre? ¿No? Digo. Sí, bueno, de hecho es libre. El tema es libre para arriba. ¿Quién te va a cobrar menos? Pero hacelos competir, dejalos que compitan. Pero estos se pusieron de acuerdo las cuatro petroleras y la aumentan todos. Pero aumenta uno, pum, 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 y aumenta los otros tres. Pero porque no hay una verdadera competencia. Si hubiera verdadera competencia vas a ver cómo... No existe tal cosa. Yo entiendo que muchos economistas nos han deformado la cabeza durante muchos años en las estructuras de equilibrio parcial, pero la realidad es que el mundo no funciona así. O sea, si se ponen de acuerdo para, digamos, o sea, cobrarte un precio más alto, hay incentivos a romper ese cartel. Entonces, digo,
Fíjate que de hecho a la OPEP le pasa sistemáticamente. Sí, Viven rompiendo el mundo está extraño. Hablaba con gente de Italia y viste, el populismo está diciendo presente, ahí está algo raro, un gobierno ahí, uno de un extremo, el otro del otro. Bueno, nació ahí, ¿no? Nació ahí, exacto, bueno. Nació ahí. Donald Trump, ni tan pelado ni tan peludo, ahí está, ni abierto ni cerrado, es un gran negociador, el tipo negocia con el mundo. ¿Se está cerrando el mundo o no? No, esa es una excusa de España también está ahí en una situación. Esa es una excusa que usan en general los retrógrados locales para justificar no hacer lo que hay que hacer. La realidad es que el tema de Trump habría que mirarlo entendiendo la lógica del contexto internacional de los últimos por lo menos 10 años después de la crisis subprime. O sea, a ver, te voy a dar dos ejemplos, porque el tema es que la prensa americana lo critica fuertemente, o sea, lo detesta, o sea... Cuanto más lo criticó, más lo elevó. O sea, pero digo, o sea, si Trump dijera blanco, la prensa de allá va a decir que es negro, y si dijera negro va a decir que es blanco, o sea, es así, digamos, o sea... Entonces, en ese contexto lo que vos tenés es que, por ejemplo, suponete que nosotros no producimos computadoras, entonces tenemos que importar computadoras. Entonces tenés una supercomputadora fabulosa en Estados Unidos por $1.000 para traerte de acá. Y sucede que los brasileros hacen una media pedorra por 1.500. Entonces vos como tenés el Mercosur, que es una pedorrada. Nunca funcionó. Bueno, entonces agarrás y le pones 100% de impuestos a las computadoras americanas. Entonces, ahora, digamos, el consumidor local tiene que elegir entre la computadora más o menos de $1.500 brasilera o la de 2.000 americana. ¿Quién perdió? Claro. Perdió el consumidor, el consumidor, porque podría tener una mejor máquina a $1.000. Sí. Entonces, digo, si viene un político y te levanta esa restricción, ¿vos vas a festejar o llorar? Vas a festejar. Sí, de hecho, la mayoría, bueno, ahora te dicen, bueno, el que traiga computadora, ya que tocaste, o celular, que entre. Porque sabe que la gente de hecho lo está haciendo. Claro, pero tiempo. Aparte, digo, Méndez, ahí había un desvío de comercio que perjudicaba el bienestar de los americanos, sí, en favor de los mexicanos. O sea, de una manera. Todo el tipo que hizo fue contra el desvío de comercio. Lo otro que hizo también fue con el tema de China, ¿no? Que dice, no, le ponen aranceles a los chinos. Bueno, a ver, hay que contarle a los que hacen todo ese argumento que estaría bueno que se informen que hubo algo que se llamaba desequilibrio global, que todo, o sea, Europa estaba en equilibrio de cuenta corriente, pero el déficit de cuenta corriente, la contraparte era el superávit de cuenta corriente de China. Esto hacía que Estados Unidos tuviera la política monetaria muy flexible, muy laxa y no se diera cuenta, mientras que China, digamos, o sea, controlaba el tipo de cambio. Una cosa infame para Estados Unidos porque no solo se había quedado sin... Porque cuando vos tenés tipo de cambio flexible, funciona la política monetaria, pero no la fiscal. Y si del otro lado alguien te está fijando el tipo de cambio, no funciona la monetaria tampoco. Ahora, le tenés que parar a los chinos, ¿eh? No, solo el presidente norteamericano lo puede hacer. Pero esa política monetaria de los chinos, de no permitir apreciar la moneda, fue lo que generó que no se notara que la política monetaria americana estaba laxa y derivó en la subprime. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, la presión en el mundo empezó a que China, digamos, cambiara su política monetaria. A ver, si vos vas a jugar en las grandes ligas, tenés que jugar con las reglas de las grandes ligas. China no quiere hacer eso. Entonces, ¿qué le dijo Trump? O modificás tu política cambiaria o te cobro impuesto. Dijo, no modifico mi política cambiaria. Bueno, te cobro impuestos. Aguardamos un segundito que quiero saludar a un industrial, presidente de Industriales Pymes Argentinos, que es Daniel Rosato. ¿Lo conoces a Daniel? ¿Se conocen? ¿No? Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Acá estoy con Javier Milei. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto. ¿Cómo te va? Javier. Bueno, Daniel, contame lo siguiente. Aumentos de tarifas, ustedes han puesto siempre el acento sobre este tema, tarifas dolarizadas, etcétera. ¿Y ahora? Sí. Bueno, es que realmente para cumplir en parte con la política que tiene el gobierno de precios cuidados, necesitamos tener costos cuidados también. Nosotros no podemos tener una política de precios cuidados cuando la energía no aumenta al compás del aumento del dólar, de las variables del dólar y de aumento que aumenta la energía en dólares. Sí. Entonces, eso es, por un lado, creemos estratégico para tener previsibilidad y saber realmente cuáles son nuestros costos
tener una tarifa fija por 6 meses, estamos pidiendo, para que logremos que tener un equilibrio en Argentina en cuanto a precios y en cuanto a saber realmente qué es lo que nos va a pasar. El otro tema, prácticamente nosotros, es el tema de ¿las tasas de interés? La tasa de interés, sabemos muy bien todos que está arriba del 70%, es imposible nosotros financiarnos con esa tasa de interés. Sí, lo que estamos pidiendo, que tiene lógica, Eduardo, es decir, el gobierno tiene miedo de poner una tasa de interés alta por el miedo de que la gente se vuelque al dólar para controlar el dólar. Sí. Pero si las pymes no especulamos con eso, necesitamos el financiamiento, es para pagar salarios, para comprar insumos. A ver, aguardamos un segundito. Javier, ¿es posible responderle a industriales pymes? Es decir, la tasa de interés es 70, sí, me bajaste, controlás el dólar, pero a mí me estás ahogando, las tarifas dolarizadas, ¿qué le respondemos? A ver, el problema de la tasa de interés, o sea, si uno comprendiera que la tasa de interés no es un fenómeno monetario, sino que es un fenómeno real, estaría más acorde a empezar a encontrar, digo, por dónde pasa la solución. Lo primero que hay que entender son los componentes de la tasa de interés. Digo, si a vos la inflación te viene viajando a un ritmo del 50%, 60%, digo, difícilmente la tasa de interés, digamos, sea más baja, ¿sí? Digo, ¿por qué? Porque tenés un montón de inflación. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con que también está la cuestión del riesgo específico y también está el riesgo país, ¿sí? Y está, digamos, lo que tiene que ver con la preferencia intertemporal. Ahora, la realidad, ese es lo que hace... ¿Pero por eso hoy tenemos esa tasa o porque se está manejando a dedo? El mayor componente de la tasa es inflación. De hecho, ¿qué hizo el Banco Central ahora? Dijo, bueno, ok, voy a dejar constante la cantidad de dinero. Bueno, entonces la tasa de interés busca el nivel asociado a mantener constante la cantidad de dinero, que es... Digo, dejar constante la cantidad de dinero es un equilibrio donde, digamos, la inflación tiende a ser cero. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la tasa de interés, o sea, pasa a ser un precio libre. Y ahí lo que empieza a suceder es, ahí vas a ver el componente inflación, ahí vas a ver el componente riesgo país, ahí vas a ver el componente preferencia temporal, ¿sí? Digamos, sí, para una empresa en particular, el riesgo específico. Ahora, el problema es, ok, si yo ya saqué la droga monetaria, apareció la realidad, ¿dónde está el problema? Y el problema está donde siempre está, en la ausencia de ahorro, la falta de ahorro. Ahora, ¿por qué entonces Argentina ahorra? O sea, se sigue gastando. Claro, Argentina tiene poco ahorro. Ahora, el problema es el sector privado o el sector público. Si vos pensás que en el sector privado de cada 2 pesos que se ganan se ahorra 1, o sea que ahorramos más que los chinos, que somos los que más ahorramos en el mundo, está claro quién es la culpa. O sea, si a alguien le molesta la tasa de interés, ¿sí? El problema es el fisco. Es decir, el problema es el fisco. ¿Qué peso tiene en esta conversación de costos, Daniel, la presión impositiva? Y nosotros hablando más del 50%, ¿no? En general, lo que es consumo masivo, los productos de consumo masivo tienen una incidencia en la presión impositiva de 60 hasta el 60%. Tal cual. No, y aparte lo que pagás de costo, de sobrecosto en el trabajo. Javier, te interrumpo, porque no coincido mucho con lo que vos planteaste, de que sí, lógicamente coincido con la inflación, pero vos crees que la tasa está al 75% por un tema inflacionario o porque realmente el gobierno pretende una tasa alta para controlar el tipo de cambio en estos momentos. No, es que de vuelta, hoy la tasa hoy es libre. Es decir, lo que hace el Banco Central es dejar constante la cantidad de dinero. Entonces, la tasa de interés busca el nivel en el cual la cantidad de dinero queda constante. Entonces, lo que vos estás pasando, le estás quitando el velo monetario a la economía, o sea, le estás sacando la mentira de la inflación. Es decir, durando pesos para que no se vaya el dólar. ¿Sí? No, en realidad lo que está diciendo el Banco Central es, vos después le podés hacer la lectura que quiera. En realidad lo que hace el central es dejar constante la cantidad de dinero. Dejar constante la cantidad de dinero significa que la tasa de interés la va a buscar el mercado, ¿sí? Entonces, claramente, como la economía abajo está toda podrida, la tasa de interés se va a ir a las nubes. Está bien, pero yo creo que no es inviable que el gobierno como política de Estado, como política social, pensando en que tiene que sostener la fuente de empleo, tenemos que sostener el mercado interno, tenemos que hacer que realmente no caiga más la pobreza, que financiemos de alguna otra manera, se financie el tema del trabajo a través de
una Porque tasa. ustedes hoy no pueden ir a buscar plata al banco ni loco, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Si lo que él planteara tuviera razón, ¿sí? ¿Sabes qué? Entonces Venezuela sería una maravilla. Es más, ¿sabes qué? Le regalo una fotocopiadora a cada familia de la Argentina y que imprima su propio dinero. Mirá qué fácil, ¿sabes qué? ¿Sabes qué va a derivar? Va a derivar en una hiperinflación. Es decir, no se arregla de ese lado, se arregla corrigiendo. El problema de la competitividad argentina es que tenemos una presión fiscal para el que está en blanco del 70%. Ese es el verdadero No pasa por problema. la tasa, por lo que interpreto, Daniel. Claro, no pasa por la tasa ni el dólar solamente, porque por ahí nos están apretando, sino fundamentalmente por lo que gasta el gobierno y por la presión impositiva que tenemos todos. El problema está ahí. Pero está bien, pero perfecto. Pero ¿cuál es la solución política? La solución no es pichicatear a la economía con tasas de interés, digamos... Está bien, pero yo estoy mirando más allá, yo estoy mirando... yo soy el que está mirando más allá, porque estoy entendiendo la tasa de interés como un fenómeno intertemporal. No, pero Javier, está bien, pero nosotros los pymes, los industriales, estamos mirando el riesgo que tenemos las industrias pymes, nuestras empresas, estamos mirando el riesgo, la crisis social que puede generar esta política monetaria. Pero el problema no es la política monetaria. No es la política monetaria. El problema, en primer lugar, por ejemplo, hay países que no tienen banco central, ¿sí? Y no tienen estos problemas, ¿sí? Entonces, el problema, creer que esto se arregla con política monetaria, en realidad es favorecer soluciones hiperinflacionarias. ¿Cómo se arregla? Esto lo único que vos te va a arreglar el despelote que tiene Argentina es hacer una profunda reforma del Estado que baje sustancialmente el gasto público para que te permita bajar sustancialmente los impuestos. Si vos no haces eso, esto no tiene solución. O sea, Argentina, Argentina, te cuento, el PBI per cápita cae desde el 2011, ¿sí? Y ¿sabes qué? Tuvo diferentes políticas monetarias. Argentina tiene un historial, de que creer que vos podés hacer cosas con la tasa de interés, o sea, derivan en desparramos inflacionarios tremendo. Entonces, termina siendo el remedio peor que la enfermedad, porque vos decís que estás a favor de los pobres, pensando en los pobres. ¿Sabes qué? Vas a generar una escalada inflacionaria que le pega 25 veces más fuerte a los pobres. ¿Sabes lo que vas a generar? Que el tamaño del sistema financiero sea más chico. Con el tamaño del sistema financiero más chico, ¿sabes lo que va a pasar? Va a haber menos crédito real, ¿sí? Entonces, toda esa droga en realidad lo único que hace es postergar la en el fondo, en algún punto, vez está peor. Daniel Rosato, estamos todos aprendiendo también, Daniel, ¿eh? No, por eso, pero ¿No? yo digo esto, enseñame entonces, yo quiero que me expliquen algo. Si nosotros... perdón, yo me incluyo también, estoy aprendiendo, Daniel. Por eso, justamente, pero yo la pregunta es, si estamos subsidiando la pobreza, porque el desempleo, hoy Argentina tiene que salir a subsidiarlo, porque si no, la situación, la crisis social se agrava, y creo que el gobierno quiere eso, está pensando en eso de alguna otra manera. ¿Por qué no subsidiamos de la misma manera? Buscamos sociedad a través de una tasa preferencial a la industria, a las pymes que genera trabajo, en forma genuina. No, eso no es genuino. Justamente, ya en el propio momento que vos estás diciendo que en el propio momento que vos estás pidiendo un subsidio, vos en el fondo lo que estás haciendo es ponerle la pistola en la cabeza a alguien para que pague lo que vos no querés pagar. Entonces, eso también es profundamente injusto. O acaso, porque vos, ¿a quién le tenés que pagar? Al banco, pero el banco del otro lado le tiene que pagar a los depositantes. Entonces, lo que vos estás diciendo es que en realidad le rompa el culo a los depositantes, con lo cual lo que vos haces es que haya menos ahorro, con lo cual la tasa de interés es muchísimo más alta. ¿Y quién paga? ¿Y quién paga el desempleo? Pero, el desempleo, ¿sabés qué es fruto de las regulaciones del mercado laboral? El sobrecosto que tenés sobre cada empleado, vos lo tenés que saber mejor que yo, el 65%. En ninguna parte del mundo castigan a un empleado como se castiga acá. O sea, el problema del desempleo, de regular el mercado laboral. O sea, no se arregla. Que es otro de los puntos que no se ha tocado en la reforma laboral, Daniel. El problema, a mí me encanta, todas las discusiones, pero por favor, manejemos teoría económica razonable, ¿no? Teoría económica que está perímida, que todos sabemos que no funcionan y que a los únicos que favorece es a los políticos. Daniel, para no tomarle más tiempo, la situación hoy, ¿los están escuchando? ¿Se han sentado con SICA, con alguien? Sí, nos están escuchando, pero no tenemos realmente ninguna respuesta hasta ahora concreta sobre los pedidos nuestros, ¿no? Claro. Es decir, posiblemente, como dice Javier, es inviable, pero también va a ser inviable la situación con
con estas tasas de interés. No, digo, yo soy Y fuertemente con esta crítico del falta de gobierno. trabajo lo que viene critico todo. creciendo, ¿no? A ver, digo, si hay alguien que le pega a este gobierno. No, digo, pero no es a quién le pega o quién no. Yo entiendo también, lo entiendo a Daniel, digo, están los pequeños empresarios desesperados a 2 metros del piso. Pero yo comprendo el punto de él y para mí son héroes los empresarios. Pero digo, no pido las soluciones que en realidad, o sea, terminen generando un problema más grande del que tenía inicialmente. O sea, vos tenés que tomar soluciones que arreglen el problema, no que lo profundicen. Clarísimo. Daniel, un abrazo y seguimos en contacto. A ver cuándo nos visita por acá. ¿Cómo no, Eduardo? Gracias, Daniel. Daniel Rosato es presidente de Industriales Pymes Argentina. ¿Hago una pausa? Sí, Sí, obvio, y seguimos claro. charlando. Estamos con Javier Milei.